Pueden ir abriendo sus Biblias en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Bueno, iniciemos haciendo una oración para presentar este tiempo delante del Señor. Amado Padre, gracias por este día, esta tarde, noche ya, Señor, en que nos permites ser enseñados por tu palabra, recibir de ella la instrucción para poder andar en este mundo de tinieblas, en este mundo de oscuridad, poder andar como luminarias, Señor, y al mismo tiempo ir siendo transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Muchas gracias por esta noche y que por favor seas tú hablando a nuestras vidas a través de la palabra. Oramos así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cuando yo estaba decidiendo qué carrera estudiar, una de las carreras que a mí me llamó la atención en ese momento fue criminalística. No estaba tan de moda la criminalística, ahora hay instituciones que enseñan esto por todo lado, pero a mí me parecía bastante interesante el trabajo que hace un detective, el trabajo que hacen los investigadores para determinar quién, por ejemplo, o en qué circunstancias una persona cometió un delito, cometió un crimen. Además, para mí también es increíble pensar en las motivaciones, en qué pasó por el cerebro, por la cabeza de una persona para llegar a cometer uno u otro crimen, para llegar a actuar de cierta manera. Había ira, lo que llama la ley intenso dolor, había celos, envidia, avaricia, lascivia, querer ocultar otra falta menor en algunas circunstancias que termina convirtiéndose en un delito mucho más grave, pero para mí eso siempre fue como algo atractivo y de hecho cuando yo no soy muy dado al cine, a las películas, en realidad termino durmiéndome en la mayoría de ellas, pero las que más o menos me gustan son películas así por ese estilo de investigación. En algunas ocasiones hay delincuentes que han logrado encubrir sus crímenes por mucho tiempo, durante muchos años. El mes pasado salió la noticia de un hombre de 63 años que fue capturado luego de huir durante 26 años por un doble asesinato. Duró huyendo 26 años y fue capturado cuando ya tenía 63 años. Cuando los delincuentes no dejan rastro de su delito, a eso se le llama popularmente ¿un qué? Un crimen perfecto. Un crimen perfecto. En el derecho penal, no soy abogado, así que me excusan los penales y los abogados penalistas si utilizo términos incorrectos, pero lo leí y así me lo enseñaron en algún momento. Hay algo que le llaman el camino al crimen o el intercriminis, y se dice que para llegar a la consumación del delito es necesario seguir un camino, realizar todo un proceso que va desde la idea o propósito de cometerlo, que surge en la mente del sujeto y llega hasta la consumación misma del delito. Por supuesto, yo no estoy hablando de eso porque esté pensando que alguno de ustedes tiene en mente cometer algún delito y sea mi propósito exhortarlo a que no lo haga, a que no cometa el crimen perfecto. Pero en las Escrituras nosotros vemos registros de hombres, y no de hombres cualquiera, sino inclusive de hombres de Dios que cometieron pecados terribles, que cometieron pecados atroces, tales como llegar inclusive a un asesinato o a muchos asesinatos. En su camino al crimen, en su camino al pecado de estos hombres, nunca planearon llegar hasta ahí. En realidad nunca planearon, pero hubo una serie de factores que allanaron el camino, que facilitaron que llegaran ahí, y no fue de la noche a la mañana. Y las Escrituras en 2 de Samuel o en 2 de Samuel registran la historia del terrible pecado que cometió David. Creo que es conocida para todos, cada uno de nosotros, pues desde niños nos enseñan, o a los que están desde niños en las iglesias, les enseñaban esta historia bastante famosa, la historia del pecado de David con Betsabé, que incluyó lascivia, incluyó adulterio, engaño, mentira, manipulación y, como todos sabemos, finalmente un asesinato. Y la pregunta que todos nos hacemos es ¿cómo es que una persona temerosa de Dios,
¿Cómo es que una persona con un corazón para Dios, cuando es Dios mismo quien declara por medio del profeta Natán que David era un hombre con un corazón para él, cómo es que una persona termina cometiendo esas atrocidades? ¿Puede acaso un cristiano hoy en día llegar hasta allá? ¿Puede usted llegar hasta allá? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Entonces yo creo que es bastante útil analizar ese camino, analizar ese, si lo llamamos así, ese intercrímenes. ¿Cuáles fueron esos caminos que llevaron al crimen, que facilitaron que David llegara hasta ese lugar? Y eso puede ser o va a ser de utilidad para cada uno de nosotros. En realidad, en la narración, directamente en el capítulo 11, no hay nada que nos diga, este es el dictamen, este fue el error de David, pero sí creo que hay algunas pistas que nosotros como buenos investigadores de las Escrituras podemos seguir y podemos llegar a encontrar cuáles fueron esos elementos. Entonces esta noche lo que quiero es que identifiquemos algunos errores, algunos factores que pudieron facilitar el camino de David. Aunque no vamos a centrarnos en todas, o más bien, aunque vamos a centrarnos en los primeros 5 capítulos, en realidad estaremos analizando todo el capítulo 11. La caída de David no fue repentina, fue como la erosión de un castillo, como la erosión de un terreno, como un matrimonio que se destruye, no ocurre de la noche a la mañana, no es que una persona se despierta y tiene el matrimonio arruinado y la esposa se quiere ir. Eso no ocurre de la noche a la mañana. No es como un árbol cuando llueve y se caen las ramas que fue de la nada, sino que es paulatinamente. Entonces, así mismo pasa con las caídas estrepitosas. No es un descuido cualquiera, es una serie de descuidos. Algunas personas creen que David tuvo un descuido y ya, fue un parpadeo y ya, pero en realidad fue más que eso. ¿Cuáles son esos factores? El primero de ellos, para ir rápidamente, podemos pensar que el éxito relajó a David. El éxito relajó a David. El capítulo 11 de Segunda de Samuel marca un antes y un después en la vida y el ministerio de David. Un antes y un después en la vida y el ministerio de David. Dice allí el versículo 1, aconteció al año siguiente, o en la Biblia de las Américas dice, en la primavera. ¿Cuál era la situación que había para ese momento? Para ese momento, en realidad, la vida de David era un éxito total. Y por ende, pues la nación de Israel también estaba disfrutando de esos momentos de éxito. Eso era lo que había allí en la historia de Israel. Para ese momento, para ese punto de la historia, David ya había llegado a ser el rey coronado oficialmente, era el sucesor de Saúl, estaba ocupando el reino. Para ese momento David tenía aproximadamente unos 50 años de edad, ya era un hombre maduro, era un hombre experimentado, y en su reinado había llevado a Israel a niveles nunca alcanzados. Hasta ese momento David no había perdido una sola batalla, ni una. Con su liderazgo, con su estrategia, había multiplicado el territorio de Israel, se dice los historiadores que al menos unas 10 veces había multiplicado la extensión del terreno. Los ejércitos de las naciones enemigas entonces temblaban de solo saber que se tenían que enfrentar al ejército de David. Es como cuando en el sorteo de un mundial sale Brasil, automáticamente todos tiemblan. Pues así era, pero en la guerra, sabiendo las implicaciones que esto tiene, enfrentarse al ejército de Israel. Gracias a David, en Israel surgió orgullo nacional que no existía antes. Cualquiera quería decir, somos israelitas. Ese éxito naturalmente iba acompañado también de prosperidad, de riquezas. Con cada victoria, cada territorio que conquistaban naturalmente traían los tesoros a casa del rey para que el rey también pudiera distribuirlos, y así tanto el pueblo como el rey pues tenían seguridad, tenían provisión, tenían lo necesario. El rey disfrutaba de un gran palacio, vivía con comodidad, era un buen momento. Definitivamente era un buen momento, un momento envidiable, y al mismo tiempo se recaudaban inclusive recursos para la edificación de un futuro templo, porque recordemos que ese era el gran deseo de David. David decía, oiga, vea yo donde vivo,
y a la casa de Dios, hay que construirle una casa a Dios. Y empezó a hacer una gran colecta y todos sabemos por la historia que al final David no pudo construir esa casa para Dios, Dios mismo no le permitió y al final fue su hijo Salomón el que terminó construyendo ese gran templo. Pero vea todo lo que estaba ocurriendo. El reinado de David entonces era un modelo de liderazgo, este era un modelo, un hombre modelo durante los últimos 20 años. Él era influyente sobre Israel, su nombre era conocido por todo el mundo, era sinónimo de éxito mencionar a David, un modelo de conquista. Si hubiera en ese momento existido la revista Times, él hubiera estado allí encabezando la lista de las 100 personas más influyentes, de los 100 líderes más influyentes que había en el momento. Entonces nadie se atrevía a cuestionar a David. David, lo que hiciera David está bien, tanto al punto que nadie, y ya lo vamos a ver más adelante, pero nadie cuestionó que David tuviera varios matrimonios ni que tuviera varias concubinas. Nadie cuestionó eso. ¿Por qué? Porque era un rey exitoso y estar con David es como el dicho, al que a buen árbol se arrima, buena sombra lo acobija. Es decir, estar con David era estar bien, y eso era lo que estaba disfrutando la nación de Israel. A la gente no le interesaba en realidad cómo estaba viviendo el rey, nadie lo iba a cuestionar. ¿Qué importaba su vida privada? Lo importante es que está trayendo prosperidad, lo importante es que está trayendo éxito. Un poco similar a lo que pasó en 1998 en Estados Unidos con el presidente Bill Clinton, donde la gente inclusive defendió lo que este hombre hizo, porque pues, ¿qué importa? Es el presidente, lo importante es que nos está gobernando y nos está gobernando bien. Entonces David tenía posiblemente el mayor índice de aprobación, sin comparación, un tesoro incalculable. Y seguramente para ese momento, como pasa en los momentos buenos, ya había olvidado los momentos malos. Había olvidado las vacas flacas, había olvidado el tiempo de persecución, aquellos tiempos de hambre, de frío, durmiendo en cuevas cuando Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, para clavarle una espada en el cuello si fuera posible. Él ya había olvidado todo eso. Era un tiempo ahora de victoria, un tiempo de éxito, un tiempo de gloria. Que las cosas vayan bien, pues puede ser el resultado del trabajo, puede ser el resultado de haber hecho las cosas bien, o simplemente puede ser el resultado de la bendición de Dios. En muchas ocasiones también nosotros en nuestra vida puede que las cosas no se estén haciendo de la manera más acorde, más sin embargo el Señor permite ver buenos resultados en nuestra vida. Entonces el éxito en realidad no podemos decir que es bueno o no podemos decir tampoco que es malo, sencillamente el Señor lo permite y permite que vivamos situaciones en las que nos acomodamos bastante, pero el punto es que los tiempos de éxito pueden ser peligrosos, los tiempos de victoria pueden ser peligrosos, hablando en todo aspecto de nuestra vida, porque allí es cuando nosotros más tenemos que cumplir el consejo de Pablo. Pablo dijo, hablando de lo que les ocurrió a los judíos, dijo en 1 Corintios 10, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando nosotros leemos o escuchamos la historia de David, nos sorprendemos, es natural. ¿Cómo puede ocurrirle eso a un hombre? ¿Cómo puede ocurrirle eso a David? Pero vuelvo y digo, el que esté libre de pecado, mire que no caiga. Y mire es allí estar alerta. Es decir, aunque usted no vea enemigos, aunque usted no vea peligros, es peligroso que no vea peligros. Es peligroso que usted no esté alerta, es peligroso que usted baje la guardia. Hay que vigilar continuamente, no se puede bajar la guardia ni un instante, ni un momento. Eso nos enseña la historia de David. David no debía haber bajado la guardia, él debería haber estado atento porque, como dice Pedro, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces debemos agradecer por los tiempos difíciles, ¿sí? Traerlos a memoria es bueno recordar cuando quizás el Señor en su providencia estaba permitiendo momentos difíciles que nos llevaban a clamar con mayor intensidad, pero no debemos recordar aún esos momentos difíciles como algo malo, no debemos recordar la prueba como algo malo, porque eso nos ayuda a mantenernos humildes, aun si ese momento difícil fue a causa inclusive de un pecado.
Eso nos ayuda a recordar también nuestra debilidad, nuestras flaquezas. Y entonces nos motivan a trabajar duro. Los tiempos difíciles nos ayudan a evaluarnos de manera continua, a examinarnos en búsqueda del pecado. Algo que muchas veces el éxito es engañoso y creemos que todo nos está yendo bien. Aunque no predicamos el evangelio de la prosperidad, muchas veces lo vivimos. Porque cuando nos está yendo bien, entonces creemos que todo está bien. Es decir, ese resultado de mi obediencia al Señor. Estoy haciendo las cosas bien y no nos examinamos. Entonces el éxito es engañoso. Así que David se relajó, David bajó la guardia. Ese fue el primer factor, pero hay más, por supuesto. La falta de confesión también debilitó a David. La falta de confesión. El pecado más escandaloso, o los pecados más escandalosos de David, pues si nosotros pensamos, automáticamente pensamos en el pecado aquí del capítulo 11 con Betsabé, o quizás pensamos más adelante en el censo. Pero lo que nosotros no debemos olvidar, como ya lo mencionaba, es que David tenía pecado no confesado en su vida. Él tenía pecado no confesado en su vida y quizás lo hacía precisamente confiando en su éxito como gobernante. Él pensó que tenía licencia para hacer ciertas cosas, para cometer ciertos pecados que a él estaban quizás permitidos, porque al fin y al cabo parecía no estar viendo consecuencia alguna de sus pecados. Entonces, pues, ¿qué más da seguir de la misma manera? No le está trayendo ni consecuencias a él, ni consecuencias a la nación, ni consecuencias a nadie. Entonces, podía pensar que seguía de la misma manera. Es decir, si al final en su vida él hacía un balance y era positivo lo que estaba viendo, pues es porque tal vez sus pecados no son tan graves. Era lo que quizás estaba pensando de manera equivocada David. Pero David pensó que por no ver la disciplina, el Señor estaba dándole una aprobación. ¿Y cuántas veces no pensamos así nosotros? A veces queremos esperar la mano del Señor dura contra nosotros para ahí sí entrar en razón. Y eso es algo que también nos enseña aquí David. David tenía 20 esposas más concubinas. Dice 2 de Samuel el 5:13 o 2 de Samuel 5:13, dice: y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Y eso pues sabemos nosotros que era una violación de lo establecido por Dios en su ley en Deuteronomio 17:17, donde enseñaba que un hombre, y en especial un rey, no debería tomar más de una esposa. Pero David tomó muchas. Nunca la poligamia fue autorizada por el Señor. Siempre fue un pecado que se rebeló contra su carácter. Siempre en los planes del Señor estuvo un hombre por una mujer, no algo en diferente de distribución. Y es posible que algunos de esos matrimonios quizás se hayan realizado por alianzas, es decir, que parte de la estrategia de conquista de David era que hacía alianzas, y parte de esas alianzas se realizaban o los tratos se sellaban estableciendo, tomando como esposa a la hija de un rey, pero como dicen los mexicanos, no le hace, al fin y al cabo era pecado, aunque no hubiera consecuencias inmediatas, o al menos que no estuvieran registradas en las escrituras, que es otra cosa que nosotros no sabemos, pero en lo registrado no había. Seguía siendo una violación del Dios, de la ley de Dios. La poligamia nunca fue aprobada, y en esta ocasión David fue mucho más allá. Él ya no le bastaron las mujeres que ya tenía, vio otra que era hermosa, y ahora, sin importar las consecuencias, lo que hizo fue tomarla para él. Entonces vamos viendo cómo el pecado lo fue alcanzando, cómo el pecado sigilosamente fue avanzando despacio, le fue ganando terreno hasta que lo llevó al punto que ya sabemos, pero que vamos a ver en unos momentos: el asesinato. El aumentar el número de esposas y concubinas no hizo que las pasiones del rey disminuyeran. Uno podría pensar que eso iba a pasar. Cuando él tomó a la esposa de Urías, ya tenía un harén para él solo, tenía un grupo de mujeres para él solo, así que la pasión sexual no se sacia con tener más mujeres aparte de su esposa, al contrario, se aumenta porque satisfacer ilícitamente el pecado sexual nunca calma el deseo, lo aumenta. Entonces ahora yo pues no quiero que tampoco usted piense que esto se trata aquí de que el segundo factor tiene que ver explícitamente con que David tenía pecado sexual. Yo creo que en realidad se trata con tener pecado sin resolver.
es decir, tener pecados sin confesarlos. Entonces el punto es que el pecado no confesado puede llevarlo a usted incluso al fracaso, puede llevarlo a una debacle que usted no se haya imaginado. Y yo le pregunto, ¿cuál es el suyo? Tal vez es pequeño, tal vez lo ve pequeño, tal vez es grande y no quiere dejar que sea grande más, pero ¿cuáles son esos pecados que muchas veces no confesamos? ¿Cuáles son esos en los que usted no está viendo las consecuencias de la disciplina del Señor y entonces no hay nada que lo apresure en este momento, que lo apure a confesar su pecado? Pero ¿qué necesidad de vivir las consecuencias? ¿Qué necesidad de ir hasta allá? Los que estamos en Cristo, ya no como David, sino de este lado de la cruz, tenemos la posibilidad de confesar nuestros pecados y saber que Cristo ya ha pagado por esos pecados, así que no hay necesidad de esperar. Falta de perdón, un conflicto, una relación sin perdonar, una mala relación con un hermano, un pecado oculto, uno silencioso, de esos que nadie ve, algo inclusive que puede estar solamente en sus emociones, que puede estar solamente en sus pensamientos, como lo es la ira. ¿Cuántas personas son airadas que explotan, pero cuántas son airadas que no explotan, pero igual son iracundas? La lascivia, los deseos impropios y cuántas cosas más. Más adelante, cuando David ya es confrontado, él escribe 2 salmos por lo menos que siempre han relacionado con su confesión, que es el Salmo 51 y el Salmo 32. En el Salmo 32 vean lo que expresa David, versículo 3, él dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Vean, van 2 factores y tenemos la oportunidad de parar. David no paró, David siguió. Así que no fue solamente el éxito lo que debilitó a David, no fue solamente el pecado sin confesar, sino fue también la ociosidad, también el ocio. Aparentemente todo en el reino estaba bien, y dice allí allí en nuestra narración, dice: aconteció en el tiempo, dice, que los reyes salen a la guerra. En el tiempo que los reyes salen a la guerra, a diferencia de las guerras modernas, en esos tiempos los reyes iban al frente, los reyes iban con las tropas. Los reyes no se quedaban en un palacio, no se quedaban en un centro de control, en un centro de inteligencia donde les iban reportando, sino que ellos iban liderando la batalla. Y David lo acostumbraba a hacer, David era un buen comandante, pero esta vez no. Durante 20 años David había estado al frente de batalla, era un hombre de guerra, era el mejor que pudiéramos imaginarnos. Se ponía su armadura cada vez que iban a salir a la guerra, cogía su escudo, cogía su espada, pero esta vez no, esta vez el rey estaba en pijama. Dice allí, dice: aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. ¿Qué hizo David allí? Él envió a Joab, mandó al general a pelear. No se preocupó por la batalla, pensó que pues su gran general podía hacerse cargo y efectivamente pues así lo hizo. Pero mientras Joab dirigía la batalla y el pueblo estaba conquistando, David estaba en pijama, apenas levantándose de su cama, y él estaba siendo derrotado en la privacidad de su habitación. Mientras su ejército estaba ganando la batalla, David estaba siendo derrotado en el palacio sin que absolutamente nadie lo notara. David había ganado las batallas más grandes, las más reconocidas por todo el mundo, pero quizás estaba perdiendo las batallas más pequeñas, y aquí, como lo vemos claramente, a causa del ocio. Dice además allí en el versículo 2 que al atardecer o al caer la tarde, al atardecer, fue cuando David se levantó. Él estaba claramente disfrutando del ocio, estaba dedicado a perder el tiempo. Él estaba pensando que todo estaba bajo control, que la nación estaba bien, que la guerra se estaba ganando, entonces que él no tenía necesidad de desgastarse yendo a la guerra. Y ese es un pensamiento moderno. Hay un pensamiento moderno y es querer que todo sea más fácil con el objetivo de no hacer nada.
No es solamente querer que las cosas sean más fáciles, sino no querer hacer nada. A mí me gusta la tecnología, me gusta bastante, inclusive me llama la atención este tema de la inteligencia artificial, no soy reacio a eso, creo que puede ser de gran ayuda, pero el problema es que muchos quieren utilizar esas herramientas para no hacer nada. Quieren que la inteligencia artificial les haga su trabajo. Su sueño, el sueño que caracteriza a muchos en esta cultura actual, es llegar el día en que no hagan nada. Quiero llegar el día en que no tenga nada que hacer, en que no tenga ni una sola responsabilidad. Muchachos de 20 años que ni siquiera han comenzado a trabajar y ya quieren dedicarse a hacer nada. Su sueño es vivir viajando, conociendo el mundo, ser influencers del poco trabajo que hacen, influencers de cómo viajan, y yo creo que a los jóvenes hay que ayudarlos mucho hoy en día, a los jóvenes especialmente cristianos, porque mucho de lo que enmarca esa ideología o que se le ha llamado a los millennials, los centennials y no sé qué más de acuerdo al año en que cada uno nació, se basa en dedicarse a disfrutar la vida. Esa es la meta, disfrutar la vida. No importa lo que tú creas, no importa lo que tú creas, no importa los problemas, lo importante es que lo disfrutes. Al final y al cabo eso es lo importante. Y eso fue lo que hizo David. Por un momento se dedicó a disfrutar la vida y miren cómo cayó. Se dedicó a disfrutar, a estar holgazaneando. No sé si la palabra está bien dicha. Se quedó en su cama más de lo que era normal para David. Al caer las tardes, ¿qué hacía David normalmente? Bueno, él lo escribió en algunas de sus salmos, en algunas de sus canciones. Dice, por ejemplo, el Salmo 55, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. ¿Qué hacía David normalmente? Él oraba en la mañana, él oraba en la tarde, oraba en la noche, y eso era lo que le proporcionaba realmente confianza en Dios, lo que organizaba su día. Salmo 141, subo a mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer cosas impías con los que hacen iniquidad y coma yo de sus deleites. Él traía ofrenda a la tarde, entonces David oraba, le pedía a Dios que no le permitiera pensar mal, que no le permitiera ceder a los deseos de su carne, que le permitiera ocuparse de sus obligaciones. Pero en este atardecer David no estaba orando, y aquí David sencillamente se olvidó de sus propias palabras, se olvidó de lo que él cantaba, se olvidó de lo que él enseñaba y se convirtió en una trágica tarde. Entonces la escena es David en bata, bostezando, levantándose apenas para estirarse, frotando los ojos apenas en la tarde. Ese es entonces sus éxitos lo debilitaron, su falta de confesión, su ociosidad. ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Bueno, un hombre que no controla sus deseos. Un hombre que no controla sus deseos. La falta de control de sus deseos le salió cara a David también. David entonces, como conocen ustedes, salió a tomar el viento en su terraza, pues después de todo no había nada más que hacer, que mejor que ir a la terraza a tomar un poco de sol para seguir disfrutando del descanso. Y de repente oye la voz de una mujer cantando por allí. Era una mujer que él antes ni sabía que existía. ¿Por qué? Porque había estado ocupado, porque había estado en las batallas, porque él no sabía ni quiénes eran sus vecinos, pero ahora sí le interesaba quiénes eran sus vecinos. La Biblia nos dice que esta era una mujer hermosa, y en realidad debía serlo porque David ya tenía bastantes esposas y concubinas, y por qué fijar su mirada en esta. Debía ser una mujer bonita, pero mientras David la miraba, ¿qué hizo? Quedó hipnotizado, se le olvidó todo. Hizo lo contrario a lo que hizo Job, que recuerdan que Job dice que hizo un pacto con sus ojos. David no lo hizo. David le dejó a sus ojos ver lo que quisieran, dejó a sus pensamientos pensar lo que quisieran, no controló sus deseos. Dice allí el versículo 2, y al atardecer David se levantó del lecho de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde ese terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de un aspecto muy hermoso. Eso es importante, tenemos que controlar lo que nosotros vemos, tenemos que controlar lo que oímos y tenemos que controlar lo que nosotros pensamos.
No podemos llenar nuestra cabeza de imágenes que no nos ayudan. Ya cada uno puede, de acuerdo a sus debilidades, de pronto pensar qué no debería escuchar, qué no debería leer, qué no debería ver, porque no podemos pensar que nos alimentamos de cualquier tipo de cosas y después vamos a derrotar la tentación, porque lo que nos va a llevar es a lo contrario. Entonces simplemente después de ver lo que no debemos ver, vamos a hacer un blanco fácil, y eso le pasó a David. David se olvidó de los salmos que había compuesto, David se olvidó de las lecciones que antes había aprendido, se olvidó inclusive del respeto que él había ganado, de toda la gente que creía en él, se olvidó de los que oraban por él, de los que oraban por la santidad del rey, que el Señor lo guardara, se olvidó de su familia, de sus hijos, de los niños que lo consideraban como un héroe nacional. A él todo le importó nada. Y lo más grave es que David en realidad se olvidó de Dios. Él no odió a Dios, no es que se haya ido en un odio a Dios y que haya pensado voy con este pecado a ofender a Dios y lo voy a hacer porque odio a Dios, sino que por una conveniencia temporal se olvidó de Dios. Al él entregarse a esa mirada lujuriosa, él se olvidó temporalmente de Dios. Y eso es lo que quiere Satanás. Eso es lo que Satanás quiere con la tentación, es hacer que nosotros, así sea en un lapsus, en un momento, nos olvidemos de Dios. Que hagamos como si Dios no estuviera en nuestro trabajo, como si Dios no estuviera en el transporte, en la universidad, incluso cuando estamos en la habitación a solas. Eso es lo que quiere Satanás, que nos olvidemos de Dios. Entonces está el ambiente perfecto para el pecado, está el caldo de cultivo, están los ingredientes para el desastre. Un David debilitado por el éxito, por la falta de confesión de sus pecados, por el ocio, y ahora ve lo que no debe ver. Alimenta su deseo y entonces se activa, por supuesto, la concupiscencia, sus malos deseos. ¿Qué hace en adelante David? ¿Para? No. Simplemente él decidió hacer como si Dios no existiera. Él estaba dispuesto a seguir adelante sin importar las consecuencias y aún sin prestar atención a las señales de advertencia que Dios en su misericordia le iba a mandar. Miren ustedes, después entonces David ya andaba preguntando ¿quién es esa mujer? Versículo 3. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías hitita? ¿Notan ustedes la señal de advertencia? No era tan normal que en la cultura judía se dijera esta es la mujer de, sino se decía esta es la hija de. Pero este hombre resalta allí de una manera, es como si le estuviera diciendo al rey, es una mujer casada, es una mujer casada. Y nuevamente David, ¿qué hizo? No quiso parar, no quiso parar, él estaba obstinado, quizás ni siquiera escuchó, quizás ni siquiera se percató de las muestras de misericordia que el Señor le estaba enviando allí. Ese hombre posiblemente era alguno de sus soldados y por supuesto pues cómo le iba a hablar al rey. No iba a decirle, venga rey, no se meta con ella, que es una mujer casada y usted estaría pecando, sino que de la mejor manera que pudo hacerlo fue y le dijo, ¿no es esa la mujer de Urías? ¿No es esa la mujer de este hombre? La mujer de Urías. David sabía quién era Urías y sabía que Urías no estaba y no le importó ser desleal a un soldado fiel. Ese Urías era uno de los hombres que estaba dispuesto a dar la vida por David. Era un fiel soldado en realidad. Era uno de los hombres que estaba en el frente de guerra dándola toda por David. Es nombrado en la lista que aparece aquí en el segundo libro también de Samuel, en el 23:39, que se enlista como los valientes de David. Allí está este hombre. Y a David no le importó. Claro, hay un pequeño comentario a favor de David, y es que si bien la responsabilidad del pecado es de David, y por eso más adelante el profeta lo confronta porque él pecó contra el Señor, la responsabilidad mayor fue de él, pero esta mujer tampoco es que fuera una santa. La Biblia nos dice que no nos dice que haya sido una violación. Ella no peleó, no trató de persuadirlo para evitar que él hiciera algo. Ella
no intentó huir, no intentó poner resistencia, no pidió ayuda, tampoco huyó del palacio para mantener la fidelidad a su esposo. Ya fue imprudente, fue una mujer necia, sin modestia alguna. Se bañó en un lugar en el que ella sabía que la podían ver desde el palacio, es decir, que quizás inclusive tenía alguna intención allí, pero esta mujer no le importó nada de eso, quizás hasta tuvo la intención de ser vista. El punto de la aplicación también aquí es que no solamente debemos cuidarnos de pecar contra Dios, sino debemos cuidarnos también de ser piedra de tropiezo para otros. Esto no solamente para las personas más jóvenes, sino para todas las personas de todas las edades, porque aún dentro de la iglesia nosotros debemos ser prudentes, aún dentro de la iglesia debemos ser prudentes en la forma en que nos tratamos, de la forma en que nos relacionamos. Pero continuemos en la historia, versículo 4, ¿qué hizo David? Entonces David básicamente envió un mensajero, dice allí, David envió mensajeros y la tomó, y cuando ella vino a él durmió con ella. Después de que ella se purificó de su inmundicia, regresó a casa. Él sencillamente mandó a alguien, ella abrió, la trajeron, alguien la trajo muy rápido, quizás la metieron por un lugar escondido y allí consumieron completamente el pecado. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a casa. Es decir, que ella estaba en los días de su periodo menstrual, y con eso la Biblia deja claro que esta mujer no estaba en embarazo de su esposo, de Urías. Y después de eso nosotros podemos hacer una pausa entre el 4 y en el 5, porque tanto David como Betsabé, ellos pensaron, listo, fue algo que pasó y ya, y pasó. No se detuvieron a pensar que habían pecado contra Dios, no lo vemos allí en el texto. Ellos simplemente siguieron sus vidas como si nada hubiera pasado, no se ve un lamento, no se ve tristeza, nada. Ellos siguieron. David simplemente pensó, bueno, me salí con la mía, algo lícito a lo que tiene derecho el rey después de todo lo que está haciendo por este pueblo. Pero ¿recuerdan lo que dice Gálatas 6:7? Dice, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Versículo 5, entonces a David le llega un mensaje que no le iba a alegrar para nada, dice allí, y la mujer concibió y envió un aviso a David diciendo, estoy embarazada, estoy encinta. Entonces aquí David una vez más podía haber reconocido su pecado, podía haber parado, esperar qué era mejor. Podemos inclusive pensar, haber confesado su pecado y reconocer y pasar la humillación, o seguir. Bueno, David prefirió seguir a decir he pecado, como lo dijo más adelante. En lugar de reunir a sus consejeros sabios para pedir consejo, para pedir ayuda, él lo que decidió fue seguir manejarlo. Vamos a darle manejo a esto, voy a tratar de ocultarlo. Su carne le proponía muchas opciones para tapar su pecado. En lugar de escoger el camino doloroso del arrepentimiento, él prefirió complicarse más y escoger un camino aún más doloroso, porque las consecuencias siempre van a ser más graves. Así que el arrepentimiento es doloroso, sí, pero no es más doloroso que tratar de encubrir el pecado con otros pecados, esperando sufrir las consecuencias y por supuesto la disciplina de Dios. Entonces David organizó los planes, y el primer plan de David, que David fue a hacer que Betsabé y Urías pasaran una noche romántica, que pareciera que el padre del niño en realidad era Urías, el esposo de esta mujer, y David quiso parecer allí muy comprensivo con su soldado, que pues estaba en una batalla muy dura. Entonces dijo, le va a conceder una visita a casa, le voy a dar un permiso especial, un permiso para que venga a ver a su esposa. Dice el versículo 6, entonces Urías envió a decir a Joab, envíame a Urías hitita, y Joab envió a Urías a David. Lo mandó que viniera desde el campo de batalla, desde Rabá, que quedaba a unos 39 kilómetros de distancia al otro lado del río Jordán. David lo hizo venir con el pretexto de tener de este un informe de la guerra, y aparentemente para mostrar el deseo del rey de proporcionarle un descanso a este buen soldado.
pero es una hipocresía completa la que está mostrando David allí. Continúa la lectura en el versículo 7. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por Joab, por el pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey y tras él fue enviado un obsequio del rey. El rey hasta le mandó comida, le mandó bebida para que ellos tuvieran una velada matrimonial. Miren el nivel de manipulación en la que cayó este hombre. Ahora estaba manipulando toda una escena, manipulando a personas, pero el plan, como ustedes saben, salió mal. ¿Y salió mal por qué? Porque Urías prefirió ser leal a sus compañeros de batalla. Él rechazó la idea de pasar una noche con su esposa, aunque era algo bueno y lícito, mientras sus compañeros estaban en la batalla. Entonces él prefirió dormir con los criados del rey. Miren el versículo 9. Dice allí: pero Urías durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. Cuando se lo contaron a David diciendo: Urías no bajó a su casa, David dijo a Urías: ¿no has venido a hacer un viaje? ¿No has venido a hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y la vida de tu alma, que no haré tal cosa. Y aquí hubo otro llamado al arrepentimiento de parte de Dios, porque el Señor le puso a un hombre fiel al frente, a un hombre que sí se estaba ocupando de sus responsabilidades, que sí se estaba ocupando de su trabajo, un hombre que se estaba ocupando de lo que debía hacer, el mismo David. Entonces allí, en vez de David ver a un hombre y compararse y decir: yo debería estar haciendo eso, sencillamente no le importó, y en vez de girar en arrepentimiento, en vez de ver lo lejos que estaba del Señor, de hacer la voluntad, trató de continuar con su plan para ocultar su pecado. Versículo 12, dice allí: entonces David dijo a Urías: quédate aquí hoy también, y mañana te dejaré ir. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, y lo embriagó al anochecer. Urías salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. David tuvo un segundo intento. ¿Y cuál fue? Llevar a que este hombre actuara sin razón, quiso quitarle el razonamiento, entonces lo embriagó. Pero este era un hombre de firmes convicciones y ni aún así se fue a su casa. Vuelvo y digo, no porque fuera algo ilícito, sino porque él no lo consideraba fiel con el ejército que sí estaba allí batallando. Entonces todo eso fue un plan frustrado de parte del Señor. Vean el Señor evitando que este hombre se saliera con la suya. Y como no le salió, entonces David, ¿qué hizo? El plan B. El plan B, matar a Urías. Envió una nota a su general de confianza. ¿Con quién? Con el mismo Urías. Cruel esto. Versículo 14. Dice allí: y aconteció a la mañana siguiente que David escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urías. En la carta había escrito: poned a Urías al frente de la batalla más reñida y retiraos de él para que sea herido y muera. Así que cuando Joab asediaba la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que había hombres valientes. Y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, y algunos de los siervos de David cayeron, y murió también Urías hitita. El pecado de David llegó ahora a dimensiones cada vez peores. Lo que comenzó con unos días de ocio, de falta de dominio de sus deseos, de confianza en el éxito, se convirtió ahora en un múltiple asesinato. Él fue el autor intelectual del asesinato de este hombre, del asesinato de Urías. Y por su causa también pues la de otros soldados. A él no le importó involucrar a otras personas ahora en su pecado, en ese crimen, lo convirtió. Así que luego de su participación en el asesinato de Urías, entonces Joab mandó reporte de la misión cumplida con un mensajero. Le dijo: listo,
está cumplido. Leamos del versículo 19 en adelante y dice: y dio orden al mensajero diciendo: cuando hayas acabado de contar al rey todos los sucesos de la guerra, si sucede que el furor del rey se enciende y te dice: ¿por qué os acercasteis tanto a la ciudad para pelear? ¿No sabéis que dispararía desde el muro? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No arrojó una mujer sobre él una muela de molino desde lo alto del muro, de manera que murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces dirás: también tu siervo Urías hitita ha muerto. Partió pues el mensajero y llegó e informó a David todo lo que Joab le había enviado a decir. El mensajero dijo a David: los hombres prevalecieron contra nosotros y salieron al campo contra nosotros, pero los rechazamos hasta la entrada de la puerta. Pero los arqueros tiraron contra tus siervos desde la muralla, y algunos de los siervos del rey han muerto, y también tu siervo Urías hitita ha muerto. Entonces David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada devora tanto a uno como a otro. Haz más fuerte tu combate contra la ciudad y destrúyela, y tú aliéntalo. David fingió inclusive preocupación por haber perdido la batalla, mandó a decir: no se preocupen, estas son las cosas que pasan en la guerra, pero ánimo, continúen haciendo su trabajo fuerte, sigan adelante, que confiando en el Señor todo va a salir bien. Cuando Betsabe se enteró, lo que nosotros leemos ahí en adelante es que ella hizo duelo por su marido, y pasando este tiempo, el buen David entonces quiso tener compasión de esa pobre viuda embarazada. ¿Qué hizo él? La llevó a su palacio y la hizo su mujer. Él mismo se iba a encargar del cuidado de la viuda, de este hombre que murió defendiendo sus propios intereses, defendiendo su honor, y además se iba a hacer cargo del niño. Qué buen hombre era el rey. Eso era lo que quería pasar. Parecía el crimen perfecto, pero el crimen perfecto, como dicen los investigadores, el crimen perfecto no existe. Hasta aquí David se salió con la suya, él consiguió lo que se propuso. Nunca nadie tendría por qué enterarse que el niño en realidad era hijo de Urías, sino que era hijo de rey. Nadie debía enterarse que la persona que estaba detrás de la muerte de Urías era el propio David, que no era una cosa propia de la guerra, sino que David había organizado todo para que Urías muriera allí. Pero afortunadamente tenemos un Dios que lo ve todo. La historia del capítulo 12 es Dios interviniendo en la historia. David es confrontado por el profeta Natán, y entonces David acude en arrepentimiento. David recibe la misericordia de Dios. Sin embargo, a causa de su pecado, tuvo que sufrir él y su familia tremendas consecuencias. El tiempo ni la oportunidad nos da para estudiar el capítulo 12, pero solamente vean lo que dijo, o lo que pasó cuando David fue confrontado por Natán. En el capítulo 12, versículo 10. Ahora pues, dijo Natán de parte de Dios, ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor: he aquí, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y allí viene el arrepentimiento de David. Su hija, la hija de David, su hija Tamar, fue violada por su hermano Amón. Amón fue asesinado por su hermano Absalón, quien también más adelante se rebeló contra David y tomó todas las concubinas de su padre. Y además, aquí de manera inmediata, el niño murió. Así que las consecuencias del pecado también lo alcanzaron. El Señor en su misericordia lo perdonó, pero este hombre tuvo que vivir las consecuencias. Entonces hay una serie de elementos que abonaron el camino al múltiple pecado de David. Él se confió de sus éxitos alcanzados, no confesó sus pecados, no controló sus deseos,
no tuvo cuidado del ocio. Esto es un camino al pecado. Es un camino similar al que nosotros vemos o al que vimos si viniéramos leyendo la historia de Israel, al que cometió Acán después de cruzar el río Jordán, de conquistar Jericó. Él tomó el anatema y escondió creyendo que nadie se iba a dar cuenta. Y cuando es también confrontado, este hombre confiesa su pecado y él dice así en Josué 7:20, dice: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así hice, así he hecho. Dice: pues vi entre los despojos de un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual deseé y tomé. Y aquí que está contigo bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Vi, codicié y tomé. Vio, codició y tomó. Si David pudiera darnos algunos consejos esta noche, ¿qué nos diría? Nos diría: no se confíe de su victoria, cuide bien sus tiempos de ocio, cuide lo que ve, cuide lo que escucha, cuide lo que piensa. Arrepiéntase lo antes posible, no espere a que las cosas vayan demasiado avanzados. Cuide su deseo, arrepiéntase de su pecado, por insignificante que éste le parezca. Las pequeñas zorras dañan el viñedo. Así que reconozca sus debilidades, cuide su tiempo libre, rinda cuentas, examine sus deseos y contrólelos. No piense que usted es muy maduro, que por llevar muchos años en la fe, por entender las doctrinas de la gracia, por ejercer un ministerio en una iglesia, por pertenecer a una iglesia sana, usted es inmune a una caída estrepitosa como la que David mismo sufrió. Reconozca que es débil y que necesita la ayuda y la fortaleza del Señor. Hay lugar para el descanso, habiendo hablado un poco mal del ocio. Hay lugar para el descanso, pero un descanso controlado, inclusive en su justa medida. Hay que examinar, hermanos, las consecuencias del pecado. El pecado primeramente es algo que entristece al Señor, que entristece a nuestro Salvador. Un día, si usted es creyente, verá cara a cara al Señor y tendrá que rendir cuentas de cada uno de sus pecados. Piense en lo horrible que va a ser tener que darle cuentas al Señor. Piense en lo horrible que puede ser seguir los pasos de aquellos hombres que fueron fieles, pero al final fueron descalificados inclusive en su ministerio. El pecado también causa dolor, no solamente propio, sino le causa dolor a las personas que más lo aman. Le puede generar vergüenza. Si usted es hombre, varón, el pecado va a minar el liderazgo en casa y en el ministerio, va a hacer que la gente no confíe en usted. Pero mucho ojo, porque, y con esto cerramos, mucho ojo con el trato que usted le da a la palabra del Señor. Porque ya que según Natán, en su análisis de causas, él hizo ese análisis, y en su análisis causal, la causa raíz fue el trato que David le dio a la palabra de Dios. En el capítulo 12, en medio de la confrontación de Natán a David de parte del Señor, le dice en el versículo 9: tuviste en poco la palabra del Señor, porque despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos. Despreciaste, en otras versiones dice desatendiste. Eso es desechar, eso es abandonar la palabra del Señor. Y es lógico que cuando una persona abandona la palabra de Dios, pues queda en su necedad, no le puede esperar otra cosa. Y por eso la reflexión también es: ¿cómo trata usted la palabra del Señor? ¿Usted la lee, medita? ¿Cómo la escucha? ¿Cómo escucha inclusive usted un sermón? Piense usted si escucha el sermón y usted siente que Dios le está hablando y le está llamando a la acción, o usted simplemente dice, analiza el sermón, analiza al predicador, analiza si lo hizo bien, si hubiera podido mejorar, pero la palabra no pasó por su corazón. Dice el versículo 10, allí del capítulo 12, dice: ahora pues, la espada nunca se separará de tu casa, porque me has despreciado. Porque me has despreciado. ¿Qué significa eso? Que tener en poco la palabra del Señor es directamente proporcional a despreciar al Señor. En el 9 le dice: tuviste en poco la palabra. En el 10 le dice: me despreciaste. Y como consecuencia pues vino la caída. La Biblia, esto es impresionante, porque la Biblia, aunque hubieran podido editarla,
En realidad la Biblia no trató de ocultar la responsabilidad de David en su pecado. Quizás diciendo que David era que tenía heridas emocionales porque pues después de todo su papá lo mandaba por allá a cuidar las ovejas, que cuando vino Samuel a ver cuál era el ungido, David, su papá llamó a todos, pero no lo llamó a él, entonces él tenía heridas por las preferencias de su padre en la infancia, o por la persecución de Saúl, había quedado aterrorizado, cualquier cosa podría haber dicho las escrituras, pero no lo hace. No lo hace, sencillamente hay un dictamen claro y es que David fue culpable. Igual debemos hacer nosotros, y es reconocer cada uno de nosotros cuando es tentado, que es tentado de acuerdo a sus propias pasiones, que es tentado y que puede caer. ¿Por qué? Porque el pecado es una ofensa contra Dios, sea un asesinato, sea una mentira, sea incluso que solamente que usted ve, que usted escucha. Si en ese camino al pecado, el pecado no se consuma de manera material, sino que se queda solamente en sus pensamientos y en sus emociones, igual es pecado, igual es una afrenta contra el Señor. La historia de David es la historia de rey, pero también, hermanos, es una señal de advertencia. Así como David tuvo señales de advertencias, yo creo que estudiar esta historia hoy es una señal de advertencia para cada uno de nosotros, porque difícilmente tropezamos contra algo que nosotros tenemos presente, y hoy ya lo tenemos presente, hoy ya podemos estar atentos. Hay algo en la historia de la iglesia, se dice del emperador Teodosio el Grande, que al él ser reprendido y puesto fuera de comunión por el obispo Ambrosio de Milán, porque él había realizado una ejecución drástica contra muchos sediciosos ahí en Tesalónica. Entonces, cuando este hombre fue confrontado, él dijo, también David pecó, dijo eso. Y entonces Ambrosio le replicó y dijo, pues si has seguido a David en el pecado, síguele también en el arrepentimiento, síguele también en el arrepentimiento. Que el Señor en algún momento nos dará la oportunidad de estudiar el Salmo 51, pero lo que hizo a David un hombre con un corazón para el Señor fue que, aunque cayó estrepitosamente, él mismo nos dejó estas señales, nos dejó estas advertencias, y nosotros ahora tenemos estas señales de cómo parar antes, de cómo tener esta advertencia, pero también de cómo arrepentirnos. Ese es el llamado, hermanos, a no dejar que las cosas vayan más allá. Inclinemos nuestro rostro y terminemos en oración. Bendito Dios, amado Padre, cuán débiles somos, Señor. Hoy no queremos reconocer o llegar acá, no tenemos cómo tampoco, creyéndonos fuertes, creyéndonos maduros, creyéndonos experimentados. Incluso las victorias que hemos podido obtener ha sido por tu gracia a favor nuestro. Así que ayúdanos a querer primero vivir vidas agradables a ti, Señor. Gracias por cada historia que encontramos en las Escrituras, historias reales, de hombres reales, de aquellos héroes de la fe como lo fue David, pero que también fallaron gravemente, Señor. Y más que cuestionar a este hombre o que asombrarnos, llévanos a examinarnos a nosotros mismos, a considerarnos a nosotros mismos, a ver en nosotros esa viga gigante que está en nuestros ojos y para tratar con nuestro pecado lo antes posible. Gracias porque sabemos que tenemos un Dios misericordioso, porque si hemos obtenido la salvación, el Señor Jesús ha pagado por cada uno de nuestros pecados, pero no permitas, Padre, por favor, que perdamos el gozo por la falta de confesión de nuestros pecados. Ayúdanos a tener presente la invitación que hace Juan, de que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo, Señor. Y eso queremos cada uno de nosotros también poder hacer, no solamente esta noche, no solamente este día, sino hacer de continuo en nuestras vidas. Te damos muchas gracias y así oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.